Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a este evento académico. Es un gusto que nos acompañen esta tarde para conversar sobre un tema de gran importancia. Como es sabido por la comunidad en general, existen sectores de la sociedad que debido a determinadas condiciones o características particulares son más vulnerables a que sus derechos no sean considerados o que se encuentren en desventaja respecto de los demás. Es así que temas como desigualdad, inequidad, injusticia o vulnerabilidad social demandan nuestra atención. Una forma, desde nuestra posición en la sociedad, es la de poder generar investigación que sea un aporte en este campo de conocimientos y de esa manera contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por ello, el día de hoy, el Grupo de Investigación Psicología, Bienestar y Sociedad, perteneciente al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, presentará 3 ponencias. En la primera parte compartiremos los resultados de 2 de las últimas investigaciones del grupo de investigación, una en población LGTB+, y la otra en población migrante. A continuación, presentaremos una conferencia acerca de los aspectos éticos que es necesario atender cuando se trabaja con población en condiciones de vulnerabilidad. El programa está organizado de la siguiente manera. Escucharemos las 3 presentaciones y al finalizar tendremos un espacio para las preguntas y los comentarios. Muy bien, entonces daremos inicio a la presentación del primer tema. La presentación está a cargo de Ángel Segarra López, titulada Factores asociados con la depresión en personas LGTB+, expuestas a la discriminación y a la violencia. Ángel es licenciado en Psicología por la Universidad de Lima, candidato a magíster en Estadística por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Facultad de Psicología, coordinador del Círculo de Investigación también de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima. Es miembro del grupo Psicología, Bienestar y Sociedad del IDIC e investigador en temas asociados a la psicometría, a la salud mental y a la educación. Adelante, Ángel, con tu exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar la investigación que hemos desarrollado en el grupo de investigación de la facultad que se denomina Factores asociados con la depresión en individuos LGBT+ peruanos expuestos a discriminación y violencia. Esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a hablarles un poco acerca de la introducción, algunos conceptos principales, algunos marcos teóricos detrás de lo que hemos basado nuestros resultados y la discusión. Vamos a hablar un poco acerca del método que hemos seguido, cuáles son los resultados en sí de nuestro estudio y la discusión final, con algunas implicancias prácticas de la aplicación de nuestros resultados. Bien, este artículo de factores asociados con la depresión en individuos LGBT+ peruanos ya se encuentra publicado en la revista Journal of Gay and Lesbian Social Services, de la editorial Routledge del grupo Taylor and Francis. Al finalizar la exposición les comparto por el chat el enlace por si desean ingresar a la investigación. No es de acceso abierto, pero si a alguno de ustedes le interesa leer el artículo completo, los autores, tanto yo como Diego García y Álvaro Kumura, tenemos acceso a algunas copias gratuitas que podemos compartirles. Bien, sin más que añadir, comencemos. Esta investigación parte desde un enfoque de disparidad en salud mental. Hay investigaciones en la literatura que hablan acerca de que los individuos que son LGBT+, tienen condiciones de salud mental distintas a sus pares heterosexuales y género. Ya, en la mayoría de estas investigaciones se menciona que las principales razones son inequidades sociales y en principio tienen que ver con la discriminación y el prejuicio basado en esa orientación sexual o en esa identidad de género del individuo LGBT+. Esa disparidad se expresa en lo que es estrés psicológico, que se asocia a las dificultades de salud mental. Explicado de otra manera, nosotros en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a distintos estresores, pero las personas que son parte de este grupo LGBT+ se exponen ante otros estresores propios de la naturaleza de ser individuos LGBT+. Ese estresor se denomina como el estrés de minorías. Y hay todo un modelo teórico desarrollado en esos estresores que se denomina la teoría del estrés de minorías o el modelo del estrés de minorías, que es el marco en el cual se suelen trabajar las investigaciones en salud mental en estas poblaciones. Esta teoría del estrés de minorías fue planteada por Meyer en el 2003. Básicamente tratamos de explicar los resultados de la salud mental, ya sean negativos o positivos, en función a una serie de variables.
Comenzamos por variables que son propias del ambiente. Los individuos nos encontramos, vivimos en un ambiente, y ese ambiente tiene algunos estresores generales que se aplican a todas las personas dentro de ese ambiente. Sin embargo, si esa persona tiene un estatus de minoría, además de ser parte de ese ambiente, va a tener otros estresores propios de su naturaleza, propios de ser parte de una orientación sexual distinta, una raza distinta o una identidad de género distinta. Y esos estresores nacen de dos procesos generales que Meyer define como procesos distales o procesos proximales. Esos procesos distales son propios del ambiente. Son estímulos vinculados al prejuicio, por ejemplo, la discriminación y la misma violencia del ambiente en la cual se circunscribe una persona, que es parte de este grupo de minorías. Y el segundo, los procesos proximales, que ya tienen que ver en la manera en cómo la persona que es parte de este grupo de minoría internaliza esos eventos externos. Y eso se puede evidenciar en expectativas de rechazo, en conductas evitativas o conductas de ocultar la propia orientación o la propia identidad, o internalización de la homofobia, entre otras características. Bien, entonces son estas fuentes de estrés, y como dicta el modelo del estrés de minorías, además de los estresores generales de la vida cotidiana, las personas que son parte de estos grupos de minorías atraviesan estos eventos adicionales a través de procesos distales y procesos próximos. Y son estos los que van a influir directamente en los resultados de salud mental, luego de ser moderados por algunas características adicionales. Por ejemplo, características propias de la identidad de una persona con respecto a su grupo de minorías, como por ejemplo la valencia que tiene o la integración, la prominencia que tiene con su propio grupo. Y también algunas estrategias de afrontamiento o soporte social que pueda tener por parte de la comunidad o del mismo individuo. Es todo eso lo que va a determinar los resultados de salud mental, tanto negativos como positivos, según el modelo del estrés de minorías. Entonces, en este modelo, los estresores son de carácter principalmente social. Son estos procesos sociales, institucionales, los que históricamente han ido excluyendo a los individuos no heterosexuales y no cisgénero. Y aquí hay dos conceptos que son bastante importantes de mencionar, que en la literatura también se mencionan bastante, que son los conceptos de heteronormatividad y cisnormatividad. Heteronormatividad consiste en designar un sistema sociocultural, es este conjunto de instituciones, de prácticas, de discursos, principalmente característicos de la sociedad occidental, que hace elegible y privilegiada la heterosexualidad como única forma válida de ser dentro del campo sexual. Y la cisnormatividad es un conjunto de supuestos que postulan que los individuos asignados como varones, al nacer necesariamente se convertirán en hombres. Igual para el caso de las mujeres, las que son asignadas como mujeres al nacer se convertirán en mujeres. Esto está incrustado en las prácticas institucionales y culturales, y estas tienden a normalizar el borrado de las personas trans. Bien, estas dos características, la heteronormatividad y la cisnormatividad, como sus nombres lo indican, suelen ser como normas, actúan como normas, están arraigadas a nivel institucional en la mayoría de los casos. Y esto lo que genera es la interseccionalidad, la que es otro foco dentro de la investigación que hemos tocado, que es la teoría de la interseccionalidad, que hay categorías sociales como la heteronormatividad y la cisnormatividad que hemos hablado, que lo que hacen es producir estratificaciones. Estratificamos a la población. ¿Ya? Hay distintas características que pueden generar estas estratificaciones. Puede ser el género, la raza, el estatus socioeconómico, orientación sexual, entre otros. Y lo que va a hacer esto es que una persona, un individuo, todas sus experiencias van a verse moldadas por su género, por su raza, por su estatus socioeconómico, por su orientación sexual, y eso lo que va a hacer es producir diferentes niveles de discriminación. Entonces, para poder explicar en general todo lo que sería la discriminación y cómo ésta llega a afectar la salud mental de los individuos LGBT+, hay aspectos interseccionales que tenemos que considerar. De ahí parte de la importancia de integrar un estudio que vea los factores sociodemográficos asociados a la depresión. Queremos ver no solamente la condición misma de ser individuo LGBT+, sino también otras variables sociodemográficas que podrían estar vinculadas al desarrollo de síntomas depresivos. Y la justificación de por qué desarrollar este estudio en el contexto peruano, que quizás a través de los años hemos visto una mayor visibilidad, una mayor agenda política organizada para promover la igualdad de derechos para personas LGBT+. Sin embargo, muchas de estas iniciativas se encuentran limitadas por la discriminación y la violencia incrustada en diferentes niveles de la sociedad peruana. Por ejemplo, en el 2019
El Ministerio de Justicia hizo una encuesta, o la segunda encuesta nacional de derechos humanos, y como resultado se identificó que individuos LGBT+ son percibidos como la población más discriminada del país. También en la primera encuesta virtual para personas LGBTI desarrollada por el INEI en el 2017, se encontró que el 54.5% de individuos LGBT+ reportaban problemas de salud mental. Bien, entonces, este es el contexto peruano en el cual nos circunscribimos. Hemos visto la importancia de incluir los factores sociodemográficos dentro del estudio de los problemas de la salud mental gracias a la interseccionalidad, y hemos justificado que hay disparidades en la salud mental de los individuos LGBT+, principalmente basadas en lo que es el estrés psicológico que se produce por el mismo hecho de ser parte de un grupo de minorías. Así es como estamos enmarcando el trabajo de factores asociados a la depresión en individuos LGBT+. La metodología que hemos seguido fue la siguiente. Nosotros utilizamos datos secundarios recogidos en la primera encuesta virtual para personas LGBTI que desarrolló el INEI en el 2017. Esta base de datos en total tenía 12.026 participantes, pero únicamente incluimos aquellos que reportaron ser víctimas de discriminación o de violencia y que también tenían información sobre otras variables sociodemográficas que habíamos escogido incluir dentro del estudio. Aquí hay un poco de información acerca de las características eh, sociodemográficas del grupo que hemos escogido. Podemos ver que la mayoría tiene una edad entre 24 y 40 años, la mayoría tiene secundaria completa o un título universitario completo, la mayoría se considera mestizo o blanco en lo que es raza. Tenemos una orientación sexual bastante diversa, la mayoría se considera gay. Y en identidad de género también tenemos que la mayoría es cisgénero, ¿no? También tenemos otras variables, por ejemplo, el hecho de que la familia conozca su orientación sexual o identidad de género, que no la conozca y que la apoye. Vemos que en la mayoría de los casos tenemos que la familia conoce la condición pero que no la apoya, y en segundo plano, a que sí conoce la condición y que la apoya. Bien, entonces tenemos una muestra bastante heterogénea, a pesar de que todos son individuos LGBT+. Las medidas que hemos incluido principalmente para depresión. Esta medida de depresión en realidad es una medida de depresión producto de la discriminación y violencia, que parte de preguntas que se realizaron en el mismo cuestionario, preguntas dicotómicas, que estaban vinculadas a síntomas depresivos. En sí no fue planteada para hacer una escala de depresión, pero nosotros vimos que los indicadores, que son estos de aquí, por ejemplo, sentimientos de culpa, de valía, falta de energía, sentimientos de aislamiento social, pérdida o aumento del apetito, pensamientos suicidas, dificultades en el sueño. Todos esos indicadores son indicadores que suelen recogerse en pruebas de depresión bastante conocidas, como el PHQ-9 o el CSD. Y también son criterios diagnósticos en el DSM-5. Entonces utilizamos eso para justificar las evidencias de validez vinculadas al contenido. Y creamos esta escala de depresión en función a esos indicadores dicotómicos. Esta escala la modelamos a través del modelo RASH para ítems dicotómicos, con buenos indicadores de confiabilidad y de ajuste del modelo. Como variables sociodemográficas que incluimos para poder tratar de explicar estas medidas de depresión, incluimos lo que es el nivel educativo, la raza, la orientación sexual, la identidad de género, el estatus familiar, la situación laboral, el miedo a la expresión de la identidad o de la orientación, si ha realizado trabajo sexual o no, la información sobre si ha recibido o no información sobre ETS o HIV, encontrarse en una relación, haber padecido alguna enfermedad crónica, infecciosa o mental, el hecho de tener seguro de salud y el nivel socioeconómico, a través de un índice socioeconómico que disponíamos de la misma encuesta. Además de estas variables sociodemográficas, también consideramos algunos índices. Nosotros creamos unos indicadores a partir de preguntas que se realizaban en el cuestionario y en particular desarrollamos 6 indicadores. Tenemos el indicador de ambientes de discriminación, que es un indicador vinculado a la cantidad de ambientes o distintos ambientes donde ha ocurrido la experiencia de discriminación o violencia, que puede ser en el trabajo, instituciones de salud, etc. Tenemos la escala de agresores, que tiene que ver más con las personas, la cantidad de personas que perpetuaron esta discriminación y violencia, que pueden ser familia, amigos u otros agentes. La escala de experiencias, que tiene que ver con la naturaleza en la cual se manifestó esta discriminación o violencia, que puede ser a través de insultos, de gritos, prohibición de ingreso a lugares, etc. Tenemos el índice de conocimiento de leyes pro LGBT+, que eran 5 preguntas acerca de si los individuos conocían sobre proyectos de ley o leyes peruanas,
que buscan fomentar los derechos de los individuos LGBT+. Tenemos el índice de participación en la comunidad, que nos hablaba acerca de la membresía de cada uno de los individuos en diferentes comunidades sociales, como por ejemplo comunidades académicas, comunidades religiosas, culturales, entre otras. Y finalmente la escala de activismo, que es el grado de participación de estos individuos en actividades para fomentar los derechos de individuos LGBT+. Entonces, además de los datos sociodemográficos, incluimos estos 6 índices vinculados a estos eventos de discriminación y violencia para ver cuál de ellos nos permite explicar mejor lo que son los síntomas depresivos que hemos identificado. Para el análisis de datos, lo primero que hicimos, como ya lo mencioné, fue modelar esta escala de depresión a través del modelo Rush, utilizando una metodología moderna. Utilizamos un estimador de máxima verosimilitud marginal y utilizamos estimadores bayesianos, en particular el expected a posteriori, para poder generar las medidas de cada individuo. Estimamos la confiabilidad, una muy buena confiabilidad, y justificamos la estructura interna de esta escala. Los índices que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior fueron creados a partir de análisis de componentes principales, considerando matrices de correlaciones policóricas en congruencia con la naturaleza ordinal de las respuestas a los ítems de este cuestionario. También consideramos algunos análisis previos como indicadores de KMO y de felicidad que nos hablan acerca del grado de relación entre estas variables como un sustento para poder generar esos índices. Posteriormente, ya una vez que tenemos los índices, las variables sociodemográficas y la medida de presión, procedimos a hacer análisis bivariados. Cada una de las variables sociodemográficas que consideramos y de los índices que consideramos, la relacionamos directamente con el indicador de presión sin considerar el efecto del resto de variables. Y luego de eso incluimos todas las variables en un solo modelo final. Este modelo final lo que hace al integrar todas las variables es controlar el efecto del resto de variables. Y así podemos identificar cuál de esos predictores tiene un mayor tamaño del efecto sobre la predicción de los indicadores de depresión. Todos estos análisis fueron programados en R. Si a alguno de ustedes les interesa ver cómo se desarrolló los análisis o la sintaxis detrás de esos análisis, nosotros con gusto podemos compartirles todos esos documentos. Bien, entonces hablemos sobre algunos resultados que identificamos. Primero comenzamos con estos análisis bastante exploratorios. Esta es una tabla un gráfico de frecuencias sobre los distintos síntomas de depresión que consideramos en esta escala que construimos. Estos son síntomas como sentimientos de aislamiento, de exclusión social, sentimientos de culpa, fatiga, falta de energía, pensamientos suicidas o intentos suicidas, falta de apetito o aumento de la conducta alimentaria, dificultades de concentración o al tomar decisiones y dificultades en el sueño. Entonces, como vemos, estos están ordenados en función a cuál fue el síntoma más experimentado. El síntoma más experimentado fueron estos sentimientos de aislamiento y de exclusión social, producto de haber sido víctima de discriminación o violencia, seguido por sentimientos de culpa o de impotencia o de falta de valía, fatiga y pérdida de energía, y en menor medida, estos últimos 4 indicadores, casi un tercio de la muestra presentaba lo que son pensamientos suicidas, falta de apetito, dificultad concentrándose y dificultades en el sueño. Bien, al observar las relaciones bivariadas, nos enfocamos más en el tamaño del efecto. Nosotros encontramos diferencias importantes al comparar depresión de acuerdo a grupos etarios, a la edad. Vimos también diferencias importantes de acuerdo al nivel educativo. Vimos diferencias en función también a la raza, diferencias en función a la orientación sexual, en función a la identidad de género, y en función a si es que la familia conoce y apoya tanto la orientación como la identidad de género del individuo. También vimos estos efectos fuertes en el caso de el estatus laboral, si es que trabaja o no, el estatus de la relación, si es que tenía miedo de la expresión tanto de la identidad como de la orientación, si es que ha realizado trabajo sexual, si es que ha recibido información de enfermedades de transmisión sexual, si es que ha padecido alguna enfermedad crónica o mental, no mucho efecto con respecto a las infecciosas, y finalmente si tiene seguro. ¿No? No he hablado mucho acerca de la direccionalidad de estas relaciones, solamente de su importancia, porque eso lo voy a presentar a continuación en el modelo final. Bien, entonces, la mayoría de estos resultados en relaciones bivariadas
En la literatura metodológica se denominan como relaciones ingenuas, porque tú ves únicamente la relación entre la depresión y cada uno de estos indicadores. Sin embargo, no consideras el resto de indicadores sociodemográficos u otras variables que podrían estar influenciando en esta relación. Entonces, lo que nosotros planteamos es, en lugar de ver todas esas relaciones bivariadas, es generar un modelo final que incluya todas esas variables y poder controlar el efecto de todas ellas para poder discriminar cuál de estas variables tiene un mayor efecto sobre las medidas de presión que hemos estimado. Bien. Como último dato importante de las relaciones bivariadas, también identificamos relaciones estadísticamente significativas entre todos los índices que habíamos creado y la medida de presión. Pero todos estos indicadores que hemos encontrado cambian al momento de generar el modelo final. Cuando nosotros probamos el modelo final y controlamos el efecto del resto de variables, lo que obtenemos es un modelo que se ajusta muy bien al conjunto de datos. Explicamos una variabilidad del 33,87% de las medidas de presión, que en contextos de ciencias sociales es un porcentaje bastante alto. Bien. Y al controlar el efecto de las variables, identificamos como principales predictores de la depresión variables como la edad. La edad con una relación negativa. Esto quiere decir que conforme un individuo alcanza a mayor nivel de edad, los síntomas depresivos que tiende a experimentar son menores o se experimentan en menor grado. También encontramos que tener una condición de salud mental tiene una relación positiva con respecto a los indicadores de presión. Es decir, tener ya un historial de alguna condición de salud mental o alguna dificultad de salud mental está vinculado con tener una medida de presión más alta en esta escala. La misma relación positiva identificamos con el miedo a la expresión. Los individuos que tienen mayor miedo a expresar tanto su identidad como su orientación presentan una mayor medida de depresión en comparación a los que no. Vemos una relación negativa comparando con el apoyo familiar. Es decir, aquellos individuos que tienen mayor apoyo familiar, o sea, que su familia conoce su estatus de identidad o de orientación y lo apoya, tienen menores indicadores de depresión. En el caso de tener un empleo, encontramos una relación positiva. Es decir, aquellos individuos que tienen un empleo, pues tienen menores indicadores de depresión. En el caso de encontrarse en una relación, aquí identificamos una relación negativa, es decir, el hecho de tener una pareja actúa como un factor protector. Tener a una pareja hace que el individuo tenga menores indicadores de depresión. Y finalmente también encontramos que haber recibido información sobre enfermedades de transmisión sexual tiene una relación negativa, es decir, los que sí reciben esta información tienen menores indicadores de depresión. Bien. Y con respecto a los índices, identificamos entre los 6 que habíamos planteado, que el índice que tuvo la relación más fuerte fue el índice de agresores. O sea, mientras un individuo ha sido o ha sido víctima de discriminación y violencia por una mayor cantidad de agresores, entonces va a tener mayores indicadores de depresión. Esto es seguido por el índice de experiencias. Las experiencias tienen que ver con las distintas manifestaciones de esta discriminación o violencia, ya sean insultos, ya sean golpes, etc. Una persona que ha experimentado la discriminación y violencia en distintas maneras va a tener mayores indicadores de presión. Lo mismo con los ambientes. La persona que experimenta mayor discriminación y violencia en más ambientes dentro de su vida diaria tiene mayores indicadores de presión. Y quizás uno de los resultados más controversiales de nuestro estudio, que identificamos que aquellos individuos que tenían mayor conocimiento sobre leyes o proyectos de leyes, pero individuos LGBT+, tenían mayores indicadores de presión. Ahí la justificación de esta ya la vimos directamente en la discusión, que ahorita la voy a presentar. Una discusión bastante interesante. Esta es la tabla de los resultados en general. De nuevo, esto ustedes lo pueden consultar en el artículo original. Básicamente, este texto que les acabo de colocar resume la información que se presenta en esta tabla. Así que no voy a entrar a detalles sobre todos los indicadores cuantitativos de aquí, porque ya lo presenté en el texto anterior. Así que pasemos a la discusión en sí. Estudios previos ya habían demostrado que variables como la edad, estatus laboral, el historial de condiciones de salud mental y el miedo a la expresión de la orientación o de la identidad de género no normativo se asocia a mayores indicadores de depresión. Entonces, la gran parte de nuestros resultados son consistentes con lo que se ha encontrado ya en la literatura en diversos contextos. Las diferencias negligibles entre identidad de género y orientación sexual, es decir, no importa mucho la identidad de género que tú tengas o la orientación sexual que tú tengas, si eres individuo LGBT+, lo que nosotros hemos encontrado es que se experimenta la discriminación y la violencia de una manera casi homogénea.
¿no? Los niveles de depresión que hemos identificado en individuos LGBT+, es similar o no hay diferencias estadísticamente significativas al considerar la identidad de género o la orientación sexual. Bien. A pesar de no encontrar una relación estadísticamente significativa entre la depresión o la raza o el estatus socioeconómico, requerimos estudios posteriores. Necesitamos más estudios para hablar de esto, porque la teoría de la interseccionalidad dice que sí, hay una interacción sobre eh, raza, estatus socioeconómico y el- la misma naturaleza de ser parte de una minoría, que estos interactúan para poder generar disparidades en lo que es salud mental. Bien, pero hay algunas, lo vamos a hablar en limitaciones, que no hemos considerado algunas interacciones entre las variables que nosotros recomendamos en estudios posteriores, justamente por esto de la teoría de la interseccionalidad. También identificamos que si un individuo experimenta distintas formas de discriminación y violencia por múltiples agentes y en diversos contextos, se encontrará en mayor riesgo de experimentar síntomas depresivos con mayor severidad. Aspectos relacionales como contar con el apoyo de la familia y tener una pareja actúan como factores protectores ante la experiencia de síntomas depresivos producto de la discriminación y de la violencia. Entonces, fortalecer las redes sociales de un individuo LGBT más funciona como sería una intervención vinculada a, a una promoción de la salud en esta población. Además, a pesar de conocer más sobre las leyes pro LGBT+, nosotros identificamos que hay una relación positiva. Las personas que conocen más acerca de estas leyes, de estos proyectos de leyes, tienen más síntomas depresivos. Y esto nosotros los explicamos con la misma teoría del estrés de minorías, ¿no? Que tenemos procesos distales, como dice Meyer, procesos distales propios del ambiente. O sea, existen leyes, existe activismo pro LGBT+. Sin embargo, son los procesos proximales, la internalización que uno tiene sobre estos procesos distales, los que pueden hacer que uno presente dificultades a nivel de salud mental. Y es que lo que nosotros hipotetizamos que ocurre es que los individuos conocen que hay leyes, conocen que hay activismo pro LGBT+, pero se ven que en la práctica estas no se cumplen o terminan siendo solamente proyectos que no llegan a concretarse. Bien, y eso lo explicamos a fondo en la discusión, argumentando que es justo esta falta de la aplicación práctica de estas leyes, de este activismo, lo que ocasiona que estos individuos que conocen más acerca de las leyes presenten mayores niveles de depresión. Bien. Y en general, el estudio corrobora que la estratificación como la heteronormatividad y la cisnormatividad impactan negativamente la salud mental de individuos de grupos minoritarios como lo son la población LGBT+. Bien, tenemos algunas limitaciones que reconocer en nuestro estudio. Principalmente el muestreo de la encuesta no fue probabilístico. Esta primera encuesta que desarrolló el INEI fue una encuesta virtual abierta, ¿no? Pusieron un enlace abierto para los individuos LGBT+, para que respondan. Y esta no es representativa. Es decir, no podemos generalizar los resultados de ese estudio a todos los individuos LGBT+ del Perú. ¿Ya? Esto es por el mismo carácter del diseño del estudio inicial, pero es algo que nosotros tenemos que reconocer tras utilizar una base de datos secundaria. Eh, Otra limitación asociada al hecho de estar trabajando con bases de datos secundarias son las categorías que nosotros utilizamos para cada una de las variables. Por ejemplo, las categorías empleadas tanto en identidad de género como en orientación sexual, nosotros nos encontramos limitados a emplear las que ya tenía el mismo INEI, las que el mismo INEI propuso en el estudio, ¿no? Lo cual no necesariamente representa las experiencias de todos los individuos LGBT+. Y finalmente, la investigación interseccional debe considerar interacción entre variables sociodemográficas. Como había mencionado anteriormente, variables como raza, como estatus socioeconómico, interactúan también con variables como identidad de género y orientación sexual para poder expresarse en distintas formas de discriminación, lo que al final va a impactar en distintas maneras a la salud mental. Nosotros no consideramos integrar interacción entre variables porque nuestro modelo en sí ya era bastante complejo, ¿no? Como vemos aquí en esta tabla aquí que resumimos todas las variables que incluimos en el modelo, ya de por sí era un modelo bastante complejo. E incluir interacciones de las variables hubiera dificultado bastante la interpretación, dado que este estudio es en principio exploratorio, porque no tenemos un estudio o no teníamos un estudio de esta naturaleza aquí en nuestro contexto. En la actualidad ya hay algunos que también se han trabajado sobre este conjunto de datos, pero que no se han publicado hace más de un mes, en este último mes, a lo mucho 2 meses.
Bien, entonces, ¿cuáles son las implicancias de estos estudios? Las políticas públicas tienen que considerar estos factores tanto individuales como estructurales de los individuos LGBT+, para poder fomentar propuestas o políticas públicas que promuevan un mejor desarrollo de las condiciones de salud mental de estos individuos. Tenemos que considerar no solamente condiciones personales, sino también estas variables sociodemográficas que hemos identificado y estas variables propias de la naturaleza de la discriminación y de la violencia. Asimismo, los métodos de intervención que estén basados en evidencia, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, que ya hay bastante evidencia sobre su efectividad en individuos LGBT+, deberían ser acompañados también por iniciativas y políticas públicas que desafíen y promuevan la reforma de instituciones y prácticas que fomenten y prácticas que fomentan estas perspectivas de la heteronormatividad y cisnormatividad u otros sistemas que generen estratificación. O debemos reducir esa estratificación que es, según los modelos teóricos de la interseccionalidad, de donde parte y donde nace toda la discriminación en sus distintas modalidades. Bien, muchas gracias. Yo les dejo el enlace de la publicación si es que les interesa leerlo, y si les interesa ver el artículo completo, me pueden escribir al correo y yo les puedo compartir alguna de las copias que nosotros tenemos por acceso gratuito por el hecho de ser autores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta contribución. Ahora pasaremos a escuchar la presentación de Álvaro Gomura Clark. La investigación liderada por Álvaro se titula Migración venezolana forzada al Perú durante la crisis sociopolítica. Análisis de la relación entre el apoyo social percibido y las estrategias de regulación emocional. Álvaro es licenciado en Psicología y maestro en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Ricardo Palma, candidato a doctor en Psicología por la Universidad Internacional Iberoamericana de México, psicoterapeuta con formación en terapias contextuales, docente universitario a nivel de pre y posgrado, miembro del Grupo de Psicología, Bienestar y Sociedad. Es investigador sobre variables emocionales, psicometría, migración y ciencia conductual contextual. Adelante, Álvaro, con tu presentación. Muchas gracias, Mari Carmen. Voy a proceder a compartir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas que se encuentran presentes en este seminario. Agradecerles de antemano por su presencia y por su participación en estas temáticas investigativas tan interesantes y sobre todo fundamentales ser investigadas y ser tratadas, ¿no? Sobre todo que se trabajan con comunidades que son altamente vulnerables en nuestro país. En esta oportunidad voy a estar exponiendo y describiendo todo lo hallado en este artículo de investigación denominado Migración forzosa venezolana a Perú durante la crisis sociopolítica, un análisis de la relación entre el apoyo social percibido y estrategias de regulación emocional. Los autores de este artículo hemos sido María del Carmen Espinosa, Jordan Budezul, Caterina Heymar y quien les habla, Álvaro Gomura Clark. Este ha sido un trabajo de grupo, ha sido un trabajo en equipo y definitivamente ha sido un producto que ha tratado de ofrecer una nueva perspectiva ante este fenómeno sociopolítico ocurrido en los últimos años dentro de nuestro país. Es importante mencionar que este artículo es de acceso libre, así que después les podemos ofrecer el enlace correspondiente para que puedan acceder al mismo. La exposición va a estar dividida de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la introducción, luego hablaremos sobre el propósito del estudio, aspectos metodológicos, resultados y finalizaremos con la discusión. Bueno, en primera instancia es fundamental referir que la migración venezolana ha sido uno de los fenómenos sociales, socioeconómicos, sociopolíticos más significativos, los cuales han tenido un gran impacto en las diversas sociedades latinoamericanas en los últimos años. Recordando algunas investigaciones y estadísticas, me parece que ha llegado a aumentar hasta en un 400% la migración venezolana a distintos países. Los venezolanos han huido de su país debido a distintas razones, ¿no? Entre ellas al colapso económico, a la escasez de alimentos, falta de servicios de salud y de medicamentos,
constantes apagones, dificultades en satisfacer necesidades básicas, desempleo significativo, persecución política, entre otras diversas razones que nosotros los hemos podido revisar, toman en cuenta la crisis política que se ha estado presentando durante los últimos años en este país. Diversos autores, entre ellos Vivas y Páez, han tratado de conceptualizar y definir cómo ha sido este flujo migratorio durante los últimos veintitantos años. Y Vivas y Páez catalogan que podrían clasificar el flujo migratorio en tres grandes olas. La primera ola hace referencia que esto ocurrió entre los años 2000 y 2012, en la cual la migración principalmente ocurría por razones educativas, ¿no? Personas venezolanas más o menos de niveles socioeconómicos medios, medios altos, iban a países como Estados Unidos y países europeos con el objetivo de estudiar, con el objetivo de formarse académica y profesionalmente. Principalmente en eso se caracterizaba la migración durante la primera ola. Es a partir entre los años 2012 y 2015 donde empiezan las represiones del gobierno venezolano y a manifestarse problemas económicos bastante preocupantes, lo cual generó que en primera instancia distintos venezolanos se mudaran a países vecinos. Colombia, República Dominicana, perdón, Panamá, entre países mucho más cercanos a Venezuela. Es a partir de la tercera ola, la cual la clasifican desde el 2015 hasta la actualidad, que aumenta la crisis humanitaria, aumenta la crisis sociopolítica en este país, obligando a que muchas más personas escapen de esta zona geográfica e inclusive a zonas geográficas un tanto más alejadas que los países vecinos. Entre ellas es Perú. Creo que todos sabemos que más o menos a partir del año 2015 es donde aumenta abismalmente el porcentaje de ingresantes venezolanos en nuestro país, ¿no? Una mayor cantidad de emigrantes. Es importante también hablar sobre la migración y la relación que tiene la migración a nivel de salud mental. En primera instancia, la migración es una experiencia compleja, en el sentido de que va a generar distintas repercusiones en las distintas áreas de vida y a diversos niveles en el ser humano, ¿no? Puede llegar a ser una experiencia altamente traumática, ¿no? Generar altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, dificultar los procesos de regulación emocional que naturalmente todas las personas presentan. Y por supuesto, afectando a nivel psicológico, ¿no? A nivel del bienestar y la calidad de vida del sujeto. Cuando se habla de salud mental dentro de lo que se refiere a migración, se pueden hablar sobre aspectos preestresores y aspectos postestresores, ¿no? Mejor dicho, premigración y aspectos de postmigración. Dentro de los estresores previos, antes de llevar a cabo el proceso migratorio, generalmente va a existir un miedo y una experiencia previa de bastantes conflictos y traumas, ¿no? ¿Me voy o no me voy del país? ¿Voy a abandonar a mi familia? ¿Dónde voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo va a ser? ¿No? Es decir, hay una expectativa que desafortunadamente no puede ser totalmente respondida. Y una vez que la persona migrante arriba al nuevo lugar de origen, al nuevo lugar de residencia, se pueden presentar otros estresores mucho más complejos, ¿no? Como el saber dónde reubicarme, el acostumbrarme a nuevas expresiones, a nuevas visiones de la realidad, a un nuevo contexto, ¿no? Lo cual definitivamente va a promover estrés aculturativo, ¿no? Sensación de opresión, experiencias de discriminación, ¿no? Experiencias de violencia, de xenofobia, entre otras tantas, ¿no? Los cuales definitivamente pueden llegar a afectar tanto a nivel físico como a nivel mental. Una de las teorías que más se utiliza para explicar fenómenos asociados a salud y migración es la paradoja del efecto del inmigrante saludable, Healthy Immigrant Paradox, así se le dice en inglés. ¿Qué es lo que refiere a grandes rasgos esta teoría, esta paradoja? Sugiere que los migrantes tienden a tener un mejor estado de salud física en comparación con las poblaciones autóctonas, es decir, con las poblaciones oriundas de ese país.
Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, esa tendencia se reduce. Es decir, que el migrante, mientras más tiempo pasa en esta nueva ciudad, en este nuevo lugar, su salud física tiende a empeorar. Si bien esta es una propuesta originalmente desarrollada, que existen ciertos autores que defienden y han respaldado estos hallazgos tanto en enfermedades crónicas, en temáticas de obesidad y estado de salud general, otros académicos también cuestionan estos resultados debido a que existen diferencias no tan significativas entre el estado de salud y resultados inconsistentes con estos. ¿Por qué hago mención de esta paradoja? Porque después esta va a ser utilizada en la discusión. Al momento de analizar la salud mental de los migrantes, se encuentra que existe una gran prevalencia de distintos trastornos de salud mental. Primordialmente existen los trastornos de depresión, experiencias asociadas a trauma, ¿no? Usualmente el diagnóstico sería trastorno de estrés postraumático. Generalmente existe una mayor prevalencia de estos trastornos de población migrante que la población autóctona oriunda. Pero estos tienden a disminuir con el tiempo de residencia, especialmente si es que las personas migrantes interactúan con sujetos de su mismo estatus social, es decir, con personas migrantes también. Entonces, ahí ya podemos ir identificando la importancia de las redes de apoyo para que la persona tenga una mejor salud mental, vamos a decirlo así. Se darán cuenta que este es el efecto contradictorio a la paradoja del migrante saludable, ¿no? Donde al poco tiempo de llegada existen mayores sintomatologías emocionales que las poblaciones nativas e inmigrantes con periodos de residencia más largos. Cuando se trata de a nivel de salud física, varios autores han defendido esta postura, pero cuando se trata de salud mental, parece ser que ocurriese lo contrario. Bueno, otro aspecto sobre salud mental es que la adaptación psicológica es principalmente una función de las variables del grupo étnico, como las redes de apoyo. Lo mismo que les decía, ¿no? Las redes de soporte, las redes de apoyo son fundamentales para promover adaptación psicológica al nuevo contexto. Quienes son separados de su familia van a, de todas maneras, a estar mucho más propensos a tener problemas de salud mental, entre ellos destaca la depresión. Dentro de los pocos estudios que han habido sobre salud mental en migrantes venezolanos, los principales trastornos de salud mental que se han sido identificados han sido trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, típicos trastornos asociados a dificultades de regular las emociones. Ambos autores refieren que esto podría estar asociado altamente por falta de apoyo social. Es importante también conversar sobre las dos variables principales de este estudio. La primera es el apoyo social. ¿Cómo definimos qué es apoyo social? Apoyo social es el intercambio de recursos percibidos y o expresados por una comunidad, redes de soporte y relaciones interpersonales, encargados de ofrecer apoyo tanto emocional como instrumental, tanto de manera formal como informal, para el manejo de situaciones estresantes. Definitivamente, varios autores defienden esta postura de que las redes de soporte y redes de apoyo son facilitadores a la regulación de emociones, a la gestión saludable de emociones. Permite que se reduzcan las emociones desagradables frente a un contexto, un entorno social complejo. Sin embargo, también va a depender de otras condiciones que pueden influir, entre ellas la percepción que tenga el sujeto sobre ese apoyo social. Algunos datos que también consideramos importantes es que en una revisión sistemática de 85 estudios cuantitativos de migrantes, se identificó que la falta de apoyo social era un predictor para mayores problemas psicológicos y mayores dificultades a nivel de salud mental. ¿Qué otros predictores importantes se identificaron? Experiencias traumáticas previas, vivir solo o separado de la familia, el tiempo que se radica en el país nuevo, se asociaba también con estas dificultades. Si bien se menciona que el tiempo puede influir, estos autores también concluyen que el tiempo de resiliencia es una variable bastante compleja de analizar, porque diversos estudios refieren que sí es un factor que protege y diversos estudios refieren que es un factor que al contrario promueve dificultades.
Es importante también hablar de regulación emocional. Rápidamente mencionar que la regulación emocional es una estrategia que se aprende, ¿no?, a través del contexto y busca que fomente interacciones humanas constantes y respuestas adecuadas a las situaciones. Implica la regulación saber cómo iniciar, mantener, modular, cambiar la intensidad, la duración o la presencia de la emoción a través de distintas estrategias cognitivas o conductuales. Nosotros hemos utilizado el modelo teórico de Gross, el cual defiende o postula, mejor dicho, que existen dos estrategias básicas de regulación emocional. La revaluación cognitiva, esto es importante que lo tengamos en cuenta ahora, porque nuestro estudio se relaciona a estas estrategias básicas. La revaluación cognitiva, la que se refiere a la reinterpretación de una situación que produce determinadas emociones con el objetivo de alterar su significado y cambiar el impacto emocional, ¿no? Es decir, reinterpreto, reestructuro cognitivamente el significado de la situación para así que no genere tantas dificultades a nivel emocional. La revaluación cognitiva usualmente se identifica como una estrategia efectiva. Permite que se reduzcan las reacciones fisiológicas, promueve mayor salud mental, promueve mejores redes de soporte y de apoyo. Es decir, es una estrategia altamente recomendada a nivel psicológico. Como contraparte, existe una segunda estrategia que es la supresión. La supresión se refiere al ocultar, al inhibir, al reducir comportamientos que expresen las emociones, ¿no? Más o menos como una estrategia de carácter evitativa es la supresión. Por el contrario, la revaluación cognitiva, la supresión, se ha identificado como problemática, vamos a decirlo así, ya que genera menos soporte social, peores habilidades de afrontamiento, relaciones interpersonales en menor cantidad, baja autoestima y riesgo de mayores síntomas depresivos. Habiéndose hecho la revisión de todos estos aspectos teóricos, nuestro estudio consideró el planteamiento de dos grandes hipótesis. En general, se pretendió examinar la relación entre los distintos tipos de apoyo social percibido que existen, según la propuesta de Simet, y las estrategias básicas de regulación emocional propuestas por Gross y John en población migrante venezolana. Se hipotetizó que el apoyo social percibido, tanto proveniente de la familia, de los amigos y de una persona significativa, se relaciona positivamente con estrategias de revaluación cognitiva, ¿no? Es decir, a mayor soporte social de estas distintas fuentes, mayor uso de estrategias saludables, entre ellas la revaluación cognitiva. Y la segunda hipótesis era que el apoyo social percibido se relacionaba de manera negativa con estrategias de supresión. A mayor soporte, menor uso de estrategias poco saludables, ¿no? Entre ellas la supresión. Bueno, a nivel metodológico, se utilizó un muestreo no probabilístico de un diseño transversal y correlacional. Estos participantes en primera instancia fueron reclutados mientras asistían a instituciones para obtener permisos de residencia y luego se utilizó la técnica de muestreo de bola de nieve, que quiere decir bola de nieve. Algunas personas venezolanas de repente se lo compartían a otros familiares y estos familiares se lo compartían a otras personas venezolanas, ¿no? Y se producía como una bola de nieve mucho más grande. Se realizaron prácticas éticas estándares en lo que se refiere a investigaciones con seres humanos, al ser la administración de tests, ¿no? Test de encuestas, no generaba un impacto a un nivel de impacto tan significativo en que pudiese generar daño, ¿no? Informó a los participantes sobre los objetivos del estudio, ¿no? Que es voluntaria y en cualquier momento se podían retirar si es que lo quisieran. Se desarrolló el tema de la confidencialidad respecto a su participación y el acceso a la data, y asimismo se les pidió su consentimiento informado por escrito. ¿Cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron a nivel de medición? Se utilizó la escala multidimensional de apoyo social percibido, propuesta originalmente por CIMET. Como les decía, mide tres fuentes de soporte, ¿no? Soporte familiar, soporte de amigos y soporte de una persona especial, pareja o una persona significativa, ¿no? No se menciona en el texto original como pareja, sino una persona que se conceptualizaría como significativa para el sujeto. El cuestionario de regulación emocional propuesto por Gross y John
evalúan estas dos estrategias básicas de regulación emocional, que son la reevaluación cognitiva y la supresión. Se participaron en este estudio 386 venezolanos con una media de 20.22 años, 53.6 se categorizaron como hombres, 46.4 se categorizaron como mujeres residentes en Lima, Perú. Una muestra bastante joven, lo cual va acorde con las características sociodemográficas de los migrantes venezolanos en general, que son la mayoría jóvenes. Se les preguntó también sobre el tiempo de residencia en el país. La gran mayoría, más de la mitad, estaban en el país durante la recolección de la data entre 0 a 6 meses, el 33.9 de 7 a 12 meses y el 15.8 entre 13 a 24 meses. En referencia a con quienes convivían, el 40.7% vivía con un miembro de su núcleo familiar, el 35% con una familia extensa o amigos, 20.7% vivían solos y 3.6% compartían vivienda con desconocidos o personas de la misma nacionalidad. Resultados. Bueno, primero se trató de identificar las correlaciones estadísticamente significativas. Regulación emocional y apoyo social no tuvieron relaciones significativas con ninguna de las variables sociodemográficas, ni con el tiempo de residencia, ni con el tema de con quienes convivían. Lo que sí se identificó fueron correlaciones estadísticamente significativas entre reevaluación cognitiva y supresión. Bueno, son ambas estrategias. Estadísticamente significativa, pero de repente no de un gran tamaño del efecto. Y sí, la reevaluación cognitiva se identificó relaciones entre pequeñas a moderadas, de tamaño del efecto de pequeñas a moderadas, entre apoyo social de la familia, de amigos y de personas significativas. En el caso de la supresión, con la única que se correlacionó de manera negativa fue con la dimensión de personas significativas, ¿no? Aquí lo podemos observar en la tabla, ¿no? Como reevaluación cognitiva, la 1 se asocia a los 3 tipos de soporte, y como la supresión se relaciona solo con personas significativas. También se evaluaron las propiedades psicométricas de ambos instrumentos, ¿no? En esta muestra venezolana. Y lo que se identificó fue que la prueba de regulación emocional tenía un mayor ajuste, ¿no? En todos los índices de comparación con el modelo de un solo factor. Es decir, la prueba funcionaba mejor con una propuesta de 2 factores que una, es lo que originalmente el autor proponía. Y en el caso de la escala de apoyo social percibido ocurrió lo mismo, ¿no? Se intentó probar qué dimensionalidad funcionaba mejor, si la de 3 factores o solo 2 factores, y se identificó que el modelo de 3 factores, como lo propuso originalmente el autor, presentaba mayores evidencias de validez a nivel de estructura interna. Y bueno, creo que lo central a nivel de resultados en nuestro estudio, ¿qué se identificó a nivel de predicción? Mayor apoyo social percibido de la familia promovía mayor reevaluación cognitiva, ¿no? Es decir, había no solo una correlación, sino una mayor predicción. Es decir, el apoyo familiar predecía de manera significativa reevaluación cognitiva, que es una estrategia saludable de regulación emocional. Se intentaron también analizar otros tipos de modelos, otros tipos de propuestas, y lo que se identificó es que los participantes que percibieron un menor apoyo familiar tendieron a reportar una mejor reevaluación cognitiva si estuvieron en Perú por más tiempo en comparación con los migrantes recién llegados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo de residencia para esta relación funcionó como un factor protector. Es decir, si no percibía que mi familia me brinda soporte, teniendo más tiempo residiendo en Perú, eso promovía a que utilizara estrategias de regulación emocional saludables. Entonces, el tiempo de residencia era una variable moderadora que influía positivamente en la regulación emocional. Lo cual es un resultado bastante interesante. En el caso de la supresión,
además de identificarse esta correlación que les decía, negativa, entre soporte de una persona significativa y supresión, también se identificó que el soporte de una persona significativa predecía una menor supresión. Había una relación inversa, ¿no? A mayor percepción de soporte de una pareja, de una persona significativa, menor era el uso de la supresión. Es una estrategia desadaptativa. Otro resultado interesante que se halló fue que los participantes que perciben un menor apoyo de una persona significativa tendieron a reportar mayor supresión si estuvieron en Perú por más tiempo en comparación con los migrantes recién llegados. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona percibía menor soporte, ¿no? A pesar, claro, a pesar de que tuviesen mayor tiempo en el Perú, ese tiempo de que estar en el Perú no influía, bueno, mejor dicho, influía en que la persona utilizara más la supresión, ¿no? Entonces se darán cuenta que aquí el tiempo de residencia no era tanto un factor protector, al contrario, era un factor que promovía mayor desregulación emocional. Ustedes de repente en estos momentos pensarán, ¿pero no es un poquito contradictorio? Bueno, lo vamos a discutir a continuación. Bueno, para hablar un poquito sobre la discusión de la hipótesis 1. En primer lugar, la reevaluación cognitiva sí es una estrategia saludable que ayuda a la gestión emocional, ¿no? Es decir, definitivamente el hecho de tener un soporte familiar, personas que nos brinden ese soporte en nuestro núcleo familiar, va a promover estrategias de regulación emocional saludables, ¿no? Eso se ha identificado en otras investigaciones en poblaciones migrantes de otros países. Ustedes de repente dirán, pero ¿por qué solo se obtuvo esa relación con familia y no con amistades o una persona significativa, ¿no? O una pareja o una persona significativa? Nosotros ofrecimos esta explicación de que de repente el modelo teórico de apoyo social, el cual se propone originalmente por CIMEC, no representa la percepción cultural latinoamericana de un grupo primario. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente nosotros, como países latinoamericanos, conceptualizamos a la pareja y a la familia como si fuese solo un núcleo, como si solo fuese un grupo. Y los amigos los conceptualizamos como agentes externos, ¿no? Es muy común aquí que por ejemplo, se viva con los suegros, se viva con el esposo, la esposa, y todos conviven en un mismo ambiente. Es decir, tanto el concepto como pareja, persona significativa y familia se conceptualizan en un mismo paquete, ¿no? Por lo tanto, al momento de llenar los instrumentos y las pruebas, no ha habido mucha esa diferenciación entre el soporte social que me ofrece una pareja o unos amigos, por lo tanto, no se hubiese obtenido esa relación tan significativa, ¿no? Como les decía sobre el tiempo de residencia, ¿no? Parece jugar un papel muy importante en la adaptación emocional del migrante, resultado consistente con ciertos estudios, ¿no? Sin embargo, como también les decía, el tiempo de residencia ha sido descrito como un factor de riesgo para la salud mental, ¿no? Entonces, el tiempo de residencia es una variable bastante discutida, si es que es un factor protector o un factor de riesgo a nivel de fomentar mejores estrategias de regulación emocional. Por lo menos dentro de lo que se trata con reevaluación cognitiva, sí promueve a que la persona reevalúe cognitivamente más seguido, a mayor tiempo de residencia en el país nuevo. En lo que se refiere a la hipótesis 2, se encontró que niveles bajos de apoyo de una persona significativa se relacionaba con mayores estrategias de supresión, sí, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Dentro de lo que se refiere al tiempo de residencia, como les decía, aquí era un factor más de riesgo, ¿no? Es decir, promovía mayores estrategias de regulación emocional. Entonces, se puede aquí considerar que el tiempo de residencia es un factor bastante ambiguo cuando se trata de... Al momento de utilizar la paradoja de la hipótesis del migrante saludable, ¿no? Como les decía, para temas de salud física podría describir los sucesos que le ocurre al comparar, ¿no? Población migrante con población autóctona. Pero cuando se trata de temas de salud mental, existe bastante evidencia contradictoria. Los migrantes que arriban a un nuevo lugar
usualmente tienen mayor cantidad de problemas de salud mental que la población autóctona, definitivamente. En salud física, de repente quizás no, pero en lo que se refiere a salud mental, sí. Los migrantes tienden a tener mayores dificultades a nivel de salud. Finalmente, en la discusión se hace referencia de algunos conceptos que han sido muy importantes de este estudio, estimados y estimadas. Esta ha sido una primera propuesta y ha sido una de las primeras propuestas que se ha focalizado en el estudio de variables tanto sociales, apoyo social percibido, como emocionales, regulación emocional, en población migrante venezolana residente en Perú. El principal aporte de nuestro estudio sería que el soporte social de la familia es el principal predictor e influye en el hecho de que hayan estrategias saludables a nivel de regulación emocional. Sería importante que estos elementos sean considerados en las políticas públicas y sean considerados en las prácticas clínicas que se obtienen con poblaciones vulnerables, principalmente en estos migrantes residentes en nuestra ciudad y en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, Álvaro, por compartir esta interesante investigación. Es el turno de escuchar la ponencia acerca de algunas consideraciones éticas para la investigación psicológica con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, a cargo de Enrique Delgado Ramos. Enrique es doctor en filosofía, magíster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Facultad de Psicología e investigador del Instituto de Investigación, miembro del Grupo de Psicología, Bienestar y Sociedad, todo ello de la Universidad de Lima. Es miembro asociado a la Nueva Escuela Lacaniana de Lima. Bienvenido, Enrique, te escuchamos. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a todas, a todos. Y gracias a Álvaro por esa presentación, y también a Ángel, que ha sido súper interesante, más llenas de implicancias éticas muy importantes, ¿no? Cuando escuchaba ahorita a Álvaro sobre estas estrategias, digamos, de revelación cognitiva. Muy importante porque, por ejemplo, en el campo educativo a veces se implementan algunas estrategias basadas en modelos sin la evidencia empírica que tiene, por ejemplo, el modelo de James Frost, y es importantísimo, por ejemplo, también lo que se ha encontrado para el campo educativo y donde tenemos un grupo de estudiantes de Venezuela, por ejemplo, ahora, ¿no? No sé si me confirman si se está viendo la pantalla, creo que sí. Sí, todo bien, Kiko. Genial, genial, gracias. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre algunas consideraciones éticas para la investigación con poblaciones, investigación psicológica principalmente, con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es por la categoría de vulnerabilidad. De hecho, a veces decimos poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Y uno podría decir, ya, pero a ver, ¿quién es una población vulnerable y por qué el hecho, por ejemplo, de ser lesbiana o gay sería una condición de vulnerabilidad, ¿no? Una persona diría, yo vulnerable no soy, vulnerables son las ideas, los estereotipos negativos, la sociedad heteronormativa, y no yo en mi condición, digamos, desde esta identidad, y tendría toda la razón, ¿sí? Por eso muchas veces se estila hablar, y me parece apropiado, el lenguaje es también un instrumento de comunicación política, ¿sí? Se recomienda hablar de poblaciones en condición de vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que creo que es interesante, importante pensarlo también desde ahí, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos aspectos sobre la noción de vulnerabilidad, digamos, en los lineamientos, las normativas de investigación y la discusión teórica, y luego plantear algunas líneas
orientadoras en estos temas de la ética. A veces tenemos el Google Map, es decir, las pautas muy concretas, muy claras, pero muchas otras veces no son tan claras y se requiere mucho discernimiento, mucho trabajo en equipo, mucho diálogo, mucha discusión también, ¿no? No todo está manualizado, no todo puede ser manualizado en temas complejos. Entonces, la primera discusión la pongo ahí: poblaciones vulnerables o en condición o situación de vulnerabilidad. Lo segundo es una temática que la psicología comunitaria, sobre todo, ha discutido mucho. Es decir, si se trata solo de investigar con algunas poblaciones o en algunas poblaciones, comunidades, por ejemplo, o se trata de trabajar con y para. Digamos, ¿qué es lo que buscamos? Sí, claro, generar mayor conocimiento, por supuesto. El mayor conocimiento científico puede contribuir a políticas públicas, a herramientas de intervención, por supuesto, pero a veces ese objetivo loable puede también favorecer ciertas distorsiones en el propio proceso de investigación. Vamos a conversar sobre eso, ¿no? Me parece importante el reconocimiento de las condiciones estructurales de discriminación. Lo que ha presentado Ángel creo que es muy significativo en esa línea, es decir, estas nociones de estrés de minorías, ¿no? ¿Por qué una minoría tiene que padecer determinado estrés? Porque precisamente hay condiciones distales, proximales también, si asumimos el modelo ecológico, ¿no? Que se ha discutido. Hay que estar alertas siempre a tener una perspectiva interseccional, digamos, de leer estas condiciones estructurales de discriminación y vulneración de derechos, ¿no? Mucho de la migración actual, por ejemplo, que estamos experimentando aquí en el Perú, es migración forzada, ¿sí? Claramente. Los seres humanos somos migrantes, pero hay condiciones toda la vida, digamos, pero hay condiciones a veces de forzamiento que pueden impactar la salud mental y otros procesos, condiciones psicológicas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener presente siempre esta perspectiva interseccional. Los modelos más cuantitativos, conceptuales, nos ayudan a eso, ¿no? Y hay que estar alerta a las concepciones esencialistas de vulnerabilidad, ¿no? Hay grupos estigmatizados, a veces los migrantes, a veces la población LGBTQ, a veces otros, ¿no? Y hay que tener cuidado de no considerar que los grupos, por su propia esencia, las personas, las poblaciones, y olvidarnos pues de esta dimensión estructural de discriminación, ¿no? Entonces hay necesariamente un análisis situacional cuando hablamos de vulnerabilidad. Y pensar en la investigación en poblaciones en condición o en situación de vulnerabilidad nos remite también a esta gran pregunta, digamos, ¿cómo conseguimos la necesaria e irrenunciable neutralidad de la investigación científica, ¿no? Por supuesto que es necesaria, por supuesto que es irrenunciable, pero tiene una delimitación en el campo de la propia investigación y a veces se extiende más allá, lamentablemente, ¿sí? Hay experiencias en la historia de la psicología y de las ciencias sociales muy negativas sobre ello, y a veces las poblaciones en condición de vulnerabilidad te lo dicen, ¿no? Muy frecuente, por ejemplo, yo que trabajo con pueblos indígenas, que te digan, bueno, ¿no? ¿Quieres investigar? ¿Quieres sacarme mi experiencia? Toda la vida se han llevado lo que tenemos, nuestras tierras, nuestros conocimientos ancestrales, y ahora tú también quieres extraer lo que yo siento, y te interesa la situación de mi comunidad, te interesa que estamos sin título comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces claro, uno puede decir sí, pero conocer más sobre
sobre tu experiencia subjetiva o sobre cómo vives esta situación, nos va a ayudar a proponer, sí, pero nos están eliminando y bueno, ¿no? ¿Cómo te sitúas ante eso, ¿no? Entonces, a partir de ello hay que tomar en cuenta aspectos como las relaciones de poder, muy frecuente que hayan expectativas no explícitas en la investigación, y también los riesgos de paternalismo, ¿no? Que vamos a conversar sobre ello ahora. Bueno, plantean algunas ideas, vamos a ir delimitando un poco más. Quiero presentar las principales fuentes que he tomado en cuenta para esta conversación. Siempre el código de la APA es orientador en muchos aspectos. Destaco el trabajo de Florencia Santi, que es un trabajo muy agudo y digamos, detallado sobre la noción de vulnerabilidad, ¿no? Y, bueno, algún trabajo que hemos hecho sobre el consentimiento informado en contextos de diversidad cultural y este libro con dilemas, tan simpático de Hilario y Augusto, de investigación en poblaciones consideradas vulnerables, ¿no? Y nótese también el concepto de consideradas vulnerables. No es que en esencia sean vulnerables, en una situación de discriminación, de heteronormatividad, etcétera, sí, pues a lo mejor muchas personas del grupo LGBTQI+, pueden ser considerados vulnerables por la situación estructural de discriminación, no por otro motivo, ¿no? Bien, entonces, algunas poblaciones que en la literatura suelen ser consideradas vulnerables, aunque no hay consenso teórico sobre el concepto de vulnerabilidad. Muchas veces las mujeres víctimas de violencia, mujeres embarazadas, a veces incluso para algunos simplemente ya ser mujeres, pertenecer a una población vulnerable, niñas y niños, comunidades indígenas, refugiados, prisioneros, personas de bajos recursos, con enfermedades graves, con patología mental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? No necesariamente tienen todo en común, ¿no? A veces puede ser un grupo poblacional en términos etarios, niños y niñas. A veces puede ser también, dentro de este grupo, hay personas con mayor vulnerabilidad que otras, por ejemplo, niños y niñas con alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido materia de discusión a lo largo de las últimas décadas cómo entender y cómo considerar la vulnerabilidad. Incluso hay algunos lineamientos, ¿no? Desde el informe Belmont del 79, las pautas éticas del CIOM, en las versiones del 93 y el 2002, tiene una noción de vulnerabilidad, la Declaración de Helsinki también, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005. No es la misma noción de vulnerabilidad en cada uno de estos documentos. En algunos casos se enfatizan más algunas cosas que en otros. Y de la misma, digamos, lo que se podría arribar como consenso es que en general la noción de vulnerabilidad ha aludido a individuos, a grupos o a poblaciones que tienen un riesgo de daño incrementado y por lo tanto requieren una protección especial. ¿Sí? Es más o menos el consenso en los documentos, ¿no? No es que todos lo digan así exactamente, pero sería más o menos lo que se podría aislar de los diferentes documentos normativos sobre el tema. A nivel académico se ha discutido mucho, se ha distinguido, por ejemplo, vulnerabilidad intrínseca, por ejemplo, por razones de edad o por discapacidad intelectual, y vulnerabilidad extrínseca, que tiene que ver con condiciones como, por ejemplo, la pobreza, la falta de educación, ¿no? No es intrínseco al sujeto o al grupo. Es un planteamiento muy discutido también, ¿no? Se saben en ciencia y en la academia todo se discute y está muy bien que sea así. Por ejemplo, estos autores, Mackenzie y Dodds,
hablan de dos tipos también, pero con un subtipo. La patogénica es un subtipo de la vulnerabilidad situacional. O sea, hay una inherente, que sería como la intrínseca, una situacional, donde tenemos el contexto social, político, económico, y a nivel dentro de la situacional, una patogénica que tendría que ver con relaciones sociales o familiares disfuncionales, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en lo que presentó Álvaro hace un momento, ¿no? Y también Ángel respecto a cómo las redes, soporte social puede tener un impacto importante, ¿no? Sobre los recursos que se tengan en estas condiciones o no, ¿no? Esto más o menos también es recogido aquí en esta noción de relaciones sociales o familiares disfuncionales, ¿no? Lo conecto directamente con este tema de las estrategias, por ejemplo, de regulación emocional, más adaptativas o no, ¿no? Como la regulación cognitiva que ha presentado hace un momento Álvaro. Esta conceptualización de Kipnis es muy interesante, ¿no? Me parece muy útil, ¿sí? Distingue hasta 7 tipos de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad cognitiva, las primeras están bien relacionadas con la capacidad para consentir la participación en una investigación. O sea, la persona puede decidir realmente si quiere participar o no en términos cognitivos, ¿no? 4 o 5 años puede decidir, ¿no? Tiene ya las capacidades para hacerlo, puede ser influenciado por el adulto, puede consentir porque es el adulto el que se lo pide, por ejemplo. Y lo mismo con situaciones de discapacidad intelectual. Hay una cuestión jurídica, el sujeto, por ejemplo, digamos, responde a alguna autoridad que le permita decidir. O sea, soy profesor de mis alumnos y les presento el consentimiento informado para participar en una investigación, pero claro, soy autoridad, les pongo una nota y entonces, por más que firmen el consentimiento, el protocolo, es dudoso ese consentimiento porque hay una relación jerárquica de quien te está solicitando la autoridad para investigar o no, por ejemplo, ¿no? Se habla de una vulnerabilidad diferencial también. A veces hay ciertas señales que podrían esconder el deseo de no participar. Esto puede ocurrir. En realidad no se quiere, pero no se manifiesta abiertamente. Se habla de una vulnerabilidad médica, ¿no? Cuando hay una condición médica que puede predisponer o no a participar o no en alguna investigación. Una vulnerabilidad distributiva, por ejemplo, en condiciones de carencia y de dificultades económicas, la persona puede participar motivada, o sea, en realidad no quiere participar, pero claro, si va a obtener algún tipo de retribución, y eso puede distorsionar los propios resultados de la investigación. Hay vulnerabilidad en términos de infraestructura, en dónde se realiza, ¿no? Cuándo y cómo, y una vulnerabilidad social en términos de cumplimiento de derechos o intereses subestimados. Este está muy claro en los 2 grupos que estamos conversando esta tarde-noche, digamos, ¿no? Población LGBTQ, inmigrantes, ¿no es cierto? O sea, los derechos, hay una restricción, una vulneración de derechos muy grande y eso los coloca en general en una situación de vulnerabilidad que no es lo mismo que las personas sean vulnerables, ¿no? Esta distinción de lo que es esencial o lo que responde a condiciones de estructura y situación. Sobre la base de esta distinción, Florencia Santi distingue, añade una más que es la cultural, ¿no? Y digamos, la médica la expresa mejor como vulnerabilidad física, pero añade la vulnerabilidad cultural. Podríamos pensar, por ejemplo, que en el caso de migrantes de Venezuela, por ejemplo, habría una
sumatoria de estos dos tipos de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Puede haber también algunas otras, variedades, por supuesto, no todos tienen la misma condición socioeconómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre esta base, es interesante el planteamiento para llegar, claro, hay mucha discusión, pero con cierto consenso, ¿quién o quiénes pueden ser considerados vulnerables en el contexto de una investigación? Bueno, una persona o un grupo está en situación de vulnerabilidad, ¿no? Creo que es un buen ejercicio en general hablar de condición de vulnerabilidad o situación de vulnerabilidad para evitar estigmas, para evitar esencialismos, para evitar paternalismos, ¿no? Está en situación de vulnerabilidad si no es capaz de velar por su bienestar o intereses o no está en posición de evaluar los riesgos de participar de una investigación, ¿no? Eso es después de hacer el análisis conceptual e histórico de la noción, a esta definición llega Florencia Santi, ¿no? Como vemos, la vulnerabilidad tiene una relación directa, sí tiene que ver en gran medida con condiciones, con estructuras sociales, con situaciones. Entonces, hay una relación directa entre, por ejemplo, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la reducción de vulnerabilidades. Si hay educación de calidad, si hay igualdad de género, ¿sí? Si se reducen las desigualdades, si hay salud y bienestar, muchas poblaciones que hoy en día, o grupos, son considerados vulnerables, dejarían de ser, ¿no? Y creo que a eso apuntamos y queremos contribuir desde la investigación a, digamos, la reducción de vulnerabilidades finalmente, de manera inmediata, pues al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? A mayor logro de estos objetivos, menores grupos vulnerables, ¿no? Creo que es importante vincularlo también vincular esta noción con ello, ¿no? Y quería, digamos, para terminar, comentar dos cuestiones muy puntuales, no tienen que ver, no son coextensivos a los dos grupos de los cuales estamos conversando ahora, pero sí tiene una intersección importante y directa. Hay situaciones de violencia familiar y abuso sexual en población migrante, hay situaciones de abuso sexual en población LGBTQ y más, ¿sí? El año 2014, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así son las siglas, ¿no? Más allá de lo que hemos discutido, emite estos lineamientos éticos para las investigaciones en violencia familiar y sexual, ¿ya? Lo comento porque, digamos, en mi experiencia no siempre los investigadores los conocen y plantea muchas cosas muy interesantes estos lineamientos, otras cosas más bien discutibles. Vamos a conversar ahora sobre algunas de ellas, ¿no? O sea, está muy bien, plantean los criterios fundamentales, ¿no? Libertad, igualdad, respeto, justicia, principio de beneficencia, la autonomía, la no maleficencia, ¿no? Ahora plantean algunas cuestiones. Por ejemplo, imaginemos que vamos a trabajar sobre consentimiento informado con niños, niñas, adolescentes, migrantes o que se reconocen en alguna de las orientaciones, identidades diversas en términos de sexualidad, identidad. ¿Qué es lo que dicen estos lineamientos, por ejemplo? ¿No? El consentimiento informado en niños y niñas, si tienen capacidad para comunicarse, dicen, ya, de todas maneras hay que plantear el consentimiento informado con ellos, y si se está investigando maltrato y abuso, no procede, dice en los lineamientos, no procede la aplicación del consentimiento informado al padre, tutor u otro adulto, pues la probabilidad de que cualquiera de ellos sea el agresor es bastante alta, y se estaría poniendo así a los menores en riesgo, ¿no? Quienes estudian, niños, niñas, adolescentes con capacidad para consentir, no tendrían ninguna justificación de acudir a un tercero para que decida por ello su participación en el estudio o investigación. En estos casos se debe realizar solo el consentimiento verbal, ¿no?
estos son los lineamientos en general, hay una controversia legal en Perú sobre los casos de menores de edad. De un lado tenemos el Código de los Niños y Adolescentes, que le asigna a los padres el derecho, digamos, de ejercer la patria potestad, etc. Tenemos el Código Civil, donde los adolescentes entre 16 y 17, o sea, la capacidad para consentir plenamente se adquiere con la mayoría de edad. Entre 16 y 17 no tienen la capacidad completa, y por lo tanto, instituciones del Estado consideran que siempre que sea investigación con menores de edad, se requiere el asentimiento informado del menor de edad, eso lo plantea el Colegio de Psicólogos también, por supuesto, y el consentimiento de los padres, ¿no? Hay casos de excepción, por eso digo, es un tema de controversia como este, ¿no? Porque efectivamente es posible que alguno de los familiares o alguno de los responsables de dar el consentimiento pueda ser alguno de los abusadores, y entonces es una situación muy delicada que hay que deliberar mucho, ¿sí? Acá se plantea que necesariamente tiene que ser consentimiento verbal, eso también se podría discutir, que necesariamente sea así, que muchas veces puede ser pertinente. Ha habido, por ejemplo, hace poco con el tema de las vacunas, esta controversia, ¿no? ¿Qué pasa si tiene 16 años o 17, el adolescente quiere vacunarse, pero los padres no quieren, que tienen la patria potestad no quieren que se vacune, ¿no? Y lo que se ha planteado, algunas instituciones del Estado planteaban que tenía que bueno, ¿no? Son menores de edad, y otros que los derechos se adquieren progresivamente, la capacidad de ejercer los derechos se adquieren progresivamente, y si el adolescente quiere vacunarse y los padres no, que igual se puede vacunar, y esa fue la medida que se tomó. De la misma manera que si el adolescente quiere acceder a métodos anticonceptivos, no necesariamente tiene que ir acompañado de sus padres, ¿no? al centro de salud, ¿no? Esta situación. Son situaciones materias de controversia, lo señalo, porque no todo el mundo está de acuerdo, y tienes normas que te orientan hacia un lado y otras como estos lineamientos del MIM que te orientan más bien hacia de ninguna manera pedir el consentimiento a los adultos responsables en estas situaciones con esta población vulnerable en particular, ¿sí? De la misma manera, los lineamientos proponen que se realice en estos casos consentimiento verbal, y muchas veces también en contextos rurales que sea un consentimiento verbal. De hecho tienen un modelo en los lineamientos, un protocolo de cómo realizar el consentimiento verbal, ¿no? Yo creo que muchas veces efectivamente es pertinente el consentimiento verbal, que hay que acreditar y documentar y declararlo en investigación, y en muchos otros casos no. ¿Sí? En muchos otros casos no, creo que a veces sí, o sea, es cierto lo que señala ahí, ustedes están leyendo, ¿no? La conveniencia del consentimiento verbal se da porque la oralidad en la dinámica en muchos lugares del país, sobre todo rurales, es muy importante, y donde la firma tiene una connotación negativa, es verdad, pero no en todos los lugares rurales es así, ¿no? Quería compartir esta experiencia. Este es un artículo que hicimos hace algún tiempo, que fue justo, podríamos decir, una comunidad xánica vulnerable, en situación de vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad, muy alejada, bastante alejada, y el proceso de consentimiento informado pues nos habrá tomado 6 meses, 8 meses. Hicimos un trabajo justo sobre ello. Primero había que tomar contacto con la comunidad mediante aliados, líderes indígenas, xánicas, pedir permiso al jefe de la comunidad, y identificar necesidades y otros aspectos relevantes a tomar en cuenta. Una de las cuestiones que discutimos y luego presentamos a la comunidad científica el proceso llevado a cabo, ¿no? Fue, por ejemplo, si llevar presentes, regalos a la comunidad o no.
¿no? De hecho, muchos manuales de ética, ¿no? Piden minimizar los incentivos, etcétera, porque distorsionan la investigación, etcétera. No es que no se pueda dar una retribución, pero minimizarlos, no dar incentivos exagerados, etcétera. Y trabajando con líderes indígenas, o sea, fíjate, o sea, para nosotros la reciprocidad es muy importante. Tenemos mala experiencia con los viracochas, o sea, los que no son ashánicas occidentales. Vienen a saquearnos siempre. Entonces, no pueden llegar así nomás, ¿no? Y claro, no, o sea, hay merchandising súper bacán para, digamos, población urbana de las instituciones que apoyan las investigaciones, pero eso en la comunidad alejada, indígena, no iba a ser de ninguna utilidad. Entonces tuvimos que identificar las necesidades y otros aspectos relevantes a tomar en cuenta. Necesidades como necesitan ollas, eh, 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 instrumentos de hierro, hachas, etcétera, ¿no? Pero no basta que el jefe de la comunidad autorice, tenía que autorizar toda la comunidad. Entonces ese era otro nivel, eso no está en los protocolos de consentimiento informados que estamos habituados a seguir, digamos, ¿no? Entonces el jefe de la comunidad autoriza, pero luego hay una asamblea comunitaria donde presentamos lo que queríamos hacer a toda la comunidad. Y toda la comunidad acordó permitir la investigación. Y claro, uno puede decir, ah, ya son colectivistas, entonces con el consentimiento comunitario es suficiente. No. Luego era necesario el consentimiento con cada adulto, el consentimiento de los niños, el consentimiento de los padres de los niños, y también presentes individuales. Y finalmente, por ejemplo, detectamos ahí algo, a ver, suena anecdótico, pero en realidad era muy importante para ellos. Todos eran analfabetos, ¿sí? O sea que, o sea, claramente no, el consentimiento escrito no tenía ninguna pertinencia ahí. Pero además, no había memoria visual de las personas, o sea, no tenían fotos, retratos de ellos, ¿sí? Y no lo sabíamos, lo descubrimos ahí. Entonces, nosotros ya habíamos hecho la investigación, ¿no? Teníamos el consentimiento, ya habíamos hecho las entrevistas, la observación, etcétera, ya nos podíamos ir tranquilos. Por eso pensaba en términos de la neutralidad, ¿no? Claro, neutralidad en términos de epistemológicos, por supuesto, pero somos ciudadanos, somos personas, y había ahí un grupo que, por ejemplo, podíamos nosotros tomar fotos a todos y enviarles el álbum de fotos luego con alguno de los líderes que los visitan, porque es muy difícil llegar a esa comunidad, toma mucho tiempo, para que por primera vez tengan registro visual, si acaso ellos lo quisieran, de las personas. Hablaban de los mayores que habían fallecido y, bueno, estaba el recuerdo verbal, por supuesto, pero les hubiera encantado tener también una imagen, ¿no? Y nada, entonces nos comprometimos de regresar al año siguiente, llevamos fotos, videos, las fotos llegaron antes, eh, eh, y con algunos elementos de apoyo adicionales. Precisamente por la condición de vulnerabilidad de esta comunidad y estos participantes, ¿no? Yo me hubiera sentido... hay esta noción del pistaco, ¿no? El que extrae la grasa y la sangre, ¿no? Los órganos, se los lleva y los vende, hay muchas versiones del pistaco. Yo ahora sentí un pistaco académico si simplemente, claro, cumplía con los objetivos de la investigación, decía que, claro, esto va a servir para generar conocimiento que va a influir, es importante conocer mejor a estos grupos, estas poblaciones, y con un... Y es verdad, todo eso es verdad, por supuesto, pero además del beneficio inmediato, habían algunas acciones inmediatas que podíamos realizar como investigadores y que teníamos que realizar.
¿no? Pues es parte, digamos, del compromiso con las personas son fines en sí mismos, no solamente medios, no solamente objetos o sujetos de investigación, ¿no es cierto? Entonces, para terminar, una pequeña brújula sobre lo que venimos comentando o conversando, ¿no? Siempre el principio de beneficencia y no maleficencia, y mucha alerta a los mecanismos de desconexión moral, de psicología, saben, conocen, como la justificación moral, ¿no? O sea, como todo es en beneficio de la ciencia, entonces a lo mejor eso permitiría desconectarse de cosas que sí podemos hacer y que son importantes, o la comparación ventajosa. Olvidarse o no proponer tomar fotos y enviarlas, que claro, frente a todas las malas prácticas podría parecer como que no es nada. Y si hubiera sido una falta ética, porque no se toma en cuenta las necesidades de los demás y se podía responder a ellas. No podemos construir una represa, no somos la autoridad pública, pero sí podemos tomar fotos, imprimirlas y mandarlas, ¿no? Es fundamental tomar en cuenta los diferentes tipos de vulnerabilidad y su interacción, interseccional que se ha destacado, ¿no? Esto incluye las diferentes situaciones. Una persona puede ser vulnerable en un contexto y no serlo en otro, o viceversa, ¿sí? O en determinadas condiciones y no en otras, ¿no? Entonces, me parece fundamental no esencializar las características de los sujetos, los grupos. Es una manera también de estar alertas a estereotipos y prejuicios. Fortalecer las acciones de cuidado de los participantes y los compromisos antes, durante y después de la investigación cuando trabajamos con estas poblaciones. Es fundamental apostar por el desarrollo de capacidades en lugar del paternalismo. Y contar con protocolos de actuación para gestión de riesgos, por ejemplo, sistemas de referencia, ¿no? Algunos trabajos de investigación que hemos podido revisar a veces se tenían previstos, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Pero la entrevista va a movilizar, ¿no? Le preguntaba al investigador, bueno, ¿y cómo vas a hacer si se movilizan? Y no había un protocolo de actuación, a quién derivo, cómo atiendo, ¿no? Y creo que esa es una práctica importante que podemos ir incorporando en las tesis mismas. A veces se trabaja con temáticas o se indaga en experiencias que pueden movilizar, y hay que tener protocolos de actuación y declarar y presentar esos protocolos de actuación, ¿no? Bueno, yo me quedo aquí, ya hablé mucho, espero que algunas de las ideas hayan sido sugerentes, y bueno, vamos a conversar en todo caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique, por tu valiosa presentación. Bueno, hemos culminado las 3 presentaciones. Aprovecho en recordarles que muy amablemente los investigadores han compartido en el chat los enlaces de sus publicaciones. Pueden ustedes recuperarlas y descargarlas. Ahora, a continuación, daremos paso a las preguntas o comentarios sobre los diferentes temas tratados. En caso los hubiera, pueden escribirlo en el chat o formularlos. Estamos atentos a sus consultas. ¿No? Todo ha estado muy claro. Sí. Voy a leer la pregunta. ¿Cómo se suele tener un primer acercamiento a los grupos en condición de vulnerabilidad? Pregunta Paulo. ¿Cómo se puede tener un primer acercamiento a los grupos en condición de vulnerabilidad? No sé si Quique o Álvaro o Ángel puedan atender la pregunta. Sí, es una pregunta bien interesante y bien amplia, ¿no? Porque como acabamos de ver, los grupos en condición de vulnerabilidad son muchos. No es lo mismo
un niño con trastorno del espectro autista, y es fundamental hacer investigación con niños con trastorno del espectro autista, que un adulto de una comunidad indígena amazónica, que, o sea, es bien diferente el acercamiento en un caso o en otro, ¿no? Entonces, creo que ahí es bien importante. No tenemos voy a usar esta imagen, ¿no? Tenemos brújulas, o sea, puntos cardinales, como por ejemplo el respeto por sobre todo, pero no tenemos el Waze que te dice exactamente aquí doblas a la izquierda y doblas a la derecha. Si tuviéramos el Waze, ya no estaríamos frente a una persona, a un grupo de personas en particular con quienes hay que atender. No es lo mismo ni siquiera una comunidad xánica que otra, ¿sí? Puede ser bien diferente la situación en un caso que en otro. No es lo mismo una persona, por ejemplo, lesbiana con recursos socioeconómicos y capital social y cultural que otra que no lo tiene, ¿no? Entonces, tenemos estos grandes principios orientadores, brújulas, por eso hablo de brújula más que de Google Maps o Waze. Y lo primero es la actitud de respeto, de diálogo, de escuchar, ¿sí? Y tomar en cuenta, por eso hablamos de interseccionalidad, las diferentes características de aquellas personas, ¿no? Yo creo que eso sería como... la pregunta es de Paulo. Hola, lo saluda Paulo. Hola, Paulo. Parece bien interesante tu pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que te diría, Paulo, es mucho respeto y mucha deliberación, ¿sí? Mucha deliberación, ¿no? Hay otra pregunta. ¿El gorro LGBTI podría invisibilizar cada una de las personas? ¿El gorro LGBTI podría invisibilizar a cada una de las personas? Pregunta Charo Villegas. Podría, sí, Álvaro, gracias. Sí, bueno, de repente para aprovechar y apoyar sobre ese aspecto, lo que ocurre es que si bien pueden existir estas categorías, no necesariamente esas categorías explican las subjetividades de la orientación sexual o el género del individuo, ¿no? Es por eso que puede llegar a ser muy complejo estudiar a profundidad lo que significa para una persona tener una orientación sexual gay o lesbiana, o qué significa para una persona ser trans, ¿no? Entonces, si bien se han tratado de crear todas estas letras dentro del acrónimo para poder describir la identidad o la orientación sexual del individuo, a veces no permite explicar a profundidad las representaciones o las vivencias de cada sujeto, ¿no? Creo que eso es lo que se estaba tratando de exponer en la exposición de Ángel, ¿no? Que se ofreció toda esta perspectiva, pero no... Para eso son a veces los estudios cualitativos, pues, ¿no? Para profundizar mucho más las representaciones y las construcciones que cada persona tiene en referencia a cualquiera de los términos, ¿no? No sé si a eso iba la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Quizá Mari Carmen me Sí, provoca comentar también, es súper interesante, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En general, un ejemplo muy claro es la misma categoría mujer, súper interesante, ¿no? Cuando uno recorre el estudio de la teorización feminista, justamente es el estudio de cómo una categoría como mujer invisibilizaba muchos otros aspectos, ¿no? Todo el reclamo, por ejemplo, de las feministas afro a las feministas liberales era porque su noción de mujer era la mujer blanca, con una serie de problemas,
heterosexual, etcétera, etcétera, y los problemas de las mujeres afro no aparecían, y dentro de las mujeres afro a su vez hay un conjunto de jerarquías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solo LGBTI, sino incluso una categoría como mujer o varón puede invisibilizar muchísimo, ¿no? De ahí la importancia, digamos, de lo cualitativo, lo cuantitativo y el análisis conceptual también, ¿no? Así es. ¿Alguna otra intervención? Y luego la separación entre mujeres feministas y lesbianas feministas. Así es. Es complejo, ¿no? Bueno, creo que son todas las intervenciones. Y efectivamente es interesante la pregunta de Paulo. ¿Cómo abordar? Sobre todo cuando hay grupos muy diversos. Pero creo que, tal y como hemos escuchado el día de hoy, el respeto ante todo por las personas, la integridad, el actuar con absoluta transparencia, identificarse con transparencia. Creo que también tener mucho cuidado con evitar nuevos errores de invisibilización. Por ejemplo, cuando eliminamos de las muestras algunos participantes o algunos grupos que justamente ya de por sí están invisibilizados. Tratar con mucha responsabilidad a los actores, a las instituciones y a las estructuras que contribuyen con ese estigma o con la marginación. Entonces, creo que requiere de nosotros mucho cuidado y protección de las personas. ¿Dónde puedo conseguir información, fuentes confiables sobre la situación actual de las personas trans en el Perú? Como los investigadores han compartido sus artículos, ahí hay unas referencias. En las referencias pueden ustedes encontrar publicaciones y artículos que son de bastante actualidad. Bueno, agradecemos al Instituto de Investigación Científica por el apoyo en la difusión de las publicaciones del Grupo de Investigación Psicología, Bienestar y Sociedad. También les agradecemos a todos por su asistencia y participación en este evento académico, donde se han tratado temas de alta demanda, de atención, desde las diferentes profesiones, desde las diferentes áreas académicas, y que desde nuestro ámbito como psicólogos seguiremos investigando y tratando. Los invitamos a continuar acompañándonos en las próximas actividades que el Instituto de Investigación tiene planificados, los cuales serán difundidos oportunamente. Muchas gracias a todos nuevamente por su asistencia y muy buenas noches.